¿Cómo están amigos, hermanos, familia? Que el Eterno me los bendiga. Continuamos con la quinta lectura de esta Parashá Yitro y estamos en el capítulo 19 del libro de Éxodo y esta lectura va desde el verso 7 hasta el verso 20. Vamos a leer lo que dice la escritura y posteriormente vamos a leer los comentarios del Humash. Dice así la escritura. Éxodo capítulo 19, verso 7. Dice: Y vino Moshe y convocó a los ancianos del pueblo y puso ante ellos todas estas palabras que le había ordenado Hashem. Y respondió todo el pueblo al unísono y dijeron: todo lo que Hashem ha hablado haremos. Y transmitió Moshe las palabras del pueblo a Hashem. Y dijo Hashem a Moshe: He aquí que vengo a ti en el espesor de la nube, para que oiga el pueblo cuando yo hable contigo y para que también crean en ti para siempre. Y relató Moshe las palabras del pueblo a Hashem. Y dijo Hashem a Moshe: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y lavarán sus vestimentas, que estén preparados para el tercer día, pues el tercer día descenderá Hashem a la vista de todo el pueblo en el monte Sinaí. Establecerás límites para el pueblo en derredor diciendo: Cuídense de no subir a la montaña, ni de tocar su borde. Todo el que toque la montaña ciertamente morirá. No la tocará ninguna mano, porque ciertamente será apedreado o arrojado. Tanto animal como persona no vivirá. Con un prolongado sonido del shofar podrán subir a la montaña. Y bajó Moshe de la montaña al pueblo, santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestimentas. Dijo al pueblo: estén preparados, tras un lapso de 3 días, no se acerquen a mujer alguna. Sucedió el tercer día de mañana, hubo truenos y relámpagos y una pesada nube sobre la montaña, y el sonido del shofar fue muy poderoso, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. E hizo salir Moshe al pueblo al encuentro de Dios desde el campamento, y se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí humeaba en su totalidad, porque había descendido sobre él Hashem en el fuego. Subió su humo como el humo del horno, y se estremeció toda la montaña sobremanera. Y sucedió que el sonido del shofar creció continuamente, cada vez más fuerte. Moshe hablaría y Dios le respondería con una voz. Hasta ahí la quinta lectura de esta parashá Yitro. Vamos a ver los comentarios, algunos comentarios de aquí del Humash. Dice así: comentario del verso 7 y 8, dice: y convocó, así dice el verso, ¿no? Vino Moshe y convocó. Moshe convocó a los ancianos, en tanto los representantes más sabios y experimentados de todo el pueblo, ya que ellos serían quienes más influirían en la decisión de si Israel aceptaría el llamado de Dios. Todos los judíos se congregaron y apenas oyeron la palabra de Dios, expresaron su aceptación unánime de todo lo que había dicho Dios. Si bien Dios ya sabía cuál fue su respuesta, Moshe se la repitió porque quien se desempeñaba como agente siempre debe rendir cuentas acerca de su cometido. No debe confiar en el hecho de que su superior obtuvo la información de otras fuentes. La idea central de su respuesta fue que la aceptación fue articulada de manera unánime y entusiasta. Como siempre, el ascenso de Moshe a la montaña fue a la mañana, por lo que retornó a Dios el tercer día del mes. El versículo va a ser el comentario al verso 9, dice: el versículo consta de 2 partes: lo que Dios dijo a Moshe el tercer día y lo que el pueblo respondió y Moshe transmitió a Dios al 4.º día. La secuencia es la siguiente: después de que Moshe comunicó que la nación estaba llena de entusiasmo y dispuesta a aceptar la Torá, Dios dijo que le hablaría desde en medio de una nube espesa, pero que toda la nación podría oír la voz divina. De esa forma todos sabrían que Dios le había hablado a Moshe, lo cual garantizaría que todas las generaciones futuras reconocieran la procedencia y la naturaleza irrefutable de la profecía de Moshe. Rambam, hago una pequeñísima pausa aquí, en algún momento vamos a hablar de esto. Existe un comentarista Ramban, que termina en N,
Y hay otro comentarista que se llama Rambam, que termina en M. Fin de mi comentario. Entonces aquí Rambam incluye la fe absoluta en la profecía de Moshe como uno de los principios básicos de la fe judía. Incluso si un profeta reconocido quisiera afirmar que posee autoridad divina para contradecir las enseñanzas de Moshe, y a fin de respaldar sus pretensiones realizara actos cuya naturaleza fuera a todas luces milagrosa, el hecho mismo de que afirme haber venido a reemplazar a Moshe lo catalogaría como un falso profeta, con lo cual incurriría en la pena de muerte. Voy a volver a repetir esto porque creo que es sumamente importante. Dice así: Rambam incluye la fe absoluta en la profecía de Moshe como uno de los principios básicos de la fe judía. Incluso si un profeta reconocido quisiera afirmar que posee autoridad divina para contradecir las enseñanzas de Moshe, y, a fin de respaldar sus pretensiones, realizara actos cuya naturaleza fuera a todas luces milagrosa, el hecho mismo de que afirme haber venido a reemplazar a Moshe lo catalogaría como un falso profeta, con lo cual incurriría en la pena de muerte. Comentario personal. Así que, nada de que oísteis que fue dicho, mas yo os digo. No hay tal, señores. Fue dicho por el Eterno, transmitido por Moshe, y así es, y así se queda. No hay tal de oísteis que fue dicho y mas yo os digo. No, señores. Fin de mi comentario. Continúo leyendo. Dado que las enseñanzas de Moshe constituyen la piedra angular del judaísmo, no están abiertas a polémica. A fin de establecer las credenciales de Moshe, la revelación del Sinaí fue un acontecimiento público para que la fe en Moshe fuera absolutamente incontrovertible. Otra función más de la revelación, por su naturaleza eminentemente pública, sería que una vez que toda la nación tuviera en claro que Dios le hablaba a los profetas, ellos tendrían fe en las profecías que recibirían los sucesores de Moshe a lo largo de todas las generaciones. Continúa diciendo, y relató Moshe, continúa diciendo el verso, ¿no? Estoy leyendo el comentario del verso 9. Al cuarto día, Moshe transmitió la respuesta de la nación a la afirmación de Dios en el sentido de que lo oirían hablándole a Moshe. La reacción del pueblo fue entusiasta. Los sabios lo expresaron de la siguiente manera: oírlo de boca de un emisario no es comparable a oírlo de boca de un rey. Nuestro deseo es ver al rey. El comentario del verso 10 al 15 dice: una vez que la nación accedió a aceptar la Torá, Dios le explicó a Moshe cómo debían prepararse. Esto ocurrió al cuarto día del mes de Siván, el primero de los 3 días de espera. El tercer día sería el 6 de Siván y la Torá sería entregada esa mañana, por lo que la nación tuvo 2 días enteros para prepararse. Sin embargo, al transmitir las instrucciones a la nación, en el versículo 15, Moshe se refirió a un lapso de 3 días. ¿Acaso no es esto lo mismo que Dios le ordenó a Moshe? Según Rabí Lossi, esto va más allá. Moshe decidió por propia iniciativa que los judíos necesitaban más de 2 días para prepararse, por lo que les ordenó que se prepararan durante 3 días enteros. Dios estuvo de acuerdo con esta decisión y los 10 mandamientos fueron entregados el 7 de Siván, no el 6. Los sabios discrepan con esta opinión. Ellos interpretan que el lapso de 3 días no es una contradicción, sino una reafirmación de las palabras de Dios. Por lo tanto, la Torá sí fue entregada el día 6. Tanto Rabí Lossi como los sabios coinciden en que fue entregada en Shabbat. El punto de discusión es respecto de si Shabbat cayó el 6 o el 7 de Siván. Tal como habíamos mencionado hace unos días,
Los comentaristas no se contradicen, los comentaristas aportan cada uno su punto de vista exegético. Cada uno aporta su punto de vista exegético para lograr el consenso y para sacarle más provecho a lo que dice la Escritura. Entonces, continúo leyendo el comentario. Al verso 10 dice: santifícalos. Este término ha recibido distintas interpretaciones. Según Rashi, significa que el pueblo debía prepararse para la revelación. Moshe le explicó al pueblo que esto significaba que debían abstenerse de mantener relaciones conyugales, dando a entender que la preparación consistía en evitar todo tipo de contaminación ritual, es decir, tumá. Esta es también la interpretación de Rambam, Moré Nebuchim y Ramban. Ibn Ezra interpreta que el pueblo debía sumergirse ritualmente en una mikvé. En su opinión, esto es también lo que inferimos de la orden que debían lavar sus vestimentas. Sin embargo, Onkelos traduce que debían lavar sus vestimentas en el sentido literal, es decir, para que estuvieran limpias en honor a la gran ocasión. Como decíamos hace un momento, los comentaristas no se contradicen. Simplemente es un punto de vista exegético de análisis de la Escritura para lograr sacar el mayor provecho de la interpretación de la Escritura. Continúo leyendo el comentario del verso 12, dice: establecerás límites. En torno a la montaña, Moshe debía designar límites fijos que los seres humanos y los animales tendrían prohibido traspasar, pues morirían si ingresaban a una área cuya santidad fuera demasiado intensa para soportarlo, como se indica más adelante. El límite de Aarón estaba más cerca de la montaña del límite de sus hijos, los Kohanim. Estaba detrás del suyo, y del resto de la nación estaba aún más atrás, cuando ya se establece el tabernáculo movible, ¿no? Más cerca estaba Moshe, estaba Aarón, y detrás iban los Kohanim y así, ¿no? Comentario del verso 13 dice: con un prolongado sonido del shofar. El pueblo tendría prohibido apostarse en la montaña solamente mientras la presencia de Dios estuviera allí. Después de que se entregaron los 10 mandamientos, se oyó un prolongado sonido del shofar, señal de que la presencia divina y por lo tanto toda la santidad se había retirado de la montaña y que todas las restricciones habían sido levantadas. Por lo tanto, podemos decir que el monte Sinaí no poseía una santidad intrínseca, como tampoco lo posee hoy en día. La santidad existe allí donde Dios y la Torá están presentes. El shofar del Sinaí era el cuerno izquierdo del carnero que había ofrendado Abraham en la Akedah. Akedah quiere decir la atadura, ¿no? Después de que retiró a Isaac del altar. Su cuerno derecho es el shofar que anunciará la llegada del Mashiach. Explica, como se explica en Bereshit 22:13, ¿no? Explica esto que tiene un valor simbólico. Se refiere a la intensa fuerza espiritual y gran temor de Dios que constituían los rasgos más sobresalientes de Isaac, los que se pusieron de manifiesto cuando estuvo dispuesto a sacrificarse en la Akedah, en la atadura que le hizo su padre. Dichos rasgos estaban simbolizados en el carnero que lo reemplazó como una ofrenda ritual. Comentarios al verso 14 y 15 dice: el líder judío por antonomasia dejó de lado por completo sus asuntos personales. Fue directamente de la montaña al pueblo, como es Moisés, ¿no? Moshe. Iba a hablar con el Eterno, inmediatamente bajaba, inmediatamente hablaba con el pueblo. Comentario al verso 15. Dice: no se acerquen a una mujer alguna, es decir, no mantengan relaciones íntimas para que nadie quede ritualmente contaminado. No tienen nada de malo, comentario personal, no tienen nada de malo las relaciones íntimas, por supuesto, pero ritualmente, bajo la perspectiva de la Torá, tener intimidad con su esposa, con una mujer, trae un tipo de contaminación que se conoce como tumá, pero no de contaminación, sino de impureza ritual, es decir, impureza para participar de actos
espirituales, como por ejemplo ir al templo, al tabernáculo, ofrecer ofrendas y todo lo demás. Hay un principio que es muy fundamental, y con esto voy terminando este comentario, que dice que la impureza o la pureza no tiene nada que ver con la limpieza, no tiene nada que ver. La carne de cerdo puede estar limpiecita, procesada, bañadito, limpiado, todo puede ser. Pero ritualmente, de acuerdo a la ordenanza de la Torá, la carne de cerdo es impura. Por el contrario, la carne de vaca, la carne de res, puede estar sucia o puede estar, ¿qué le digo? Así, ¿no? Manchada de tierra o de polvo. No digo que así lo vaya a comer, sino puede estar así sucia, es decir, no se ha lavado. Aún así, esa carne es pura. Ritualmente, de acuerdo a las ordenanzas de la Torah, está limpia, está pura, purificada. Entonces así funciona la pureza o la impureza. Más adelante, si el Eterno nos lo permite, cuando estemos leyendo el libro de Vayikra o Levítico, ahí estudiaremos y veremos los comentarios de los sabios. Muy bien, terminamos de esta manera esta quinta lectura y los comentarios del Humash. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom.